pues vamos a empezar a grabar para que esto quede registrado. Vaya, una cuestión que les quiero mencionar ahorita es que las participaciones no son obligatorias. O sea, la tutoría, lo ideal es que ustedes traigan, por el momento, dada la metodología, el material que se les ha asignado estudiado, un poco estudiado. Se pueden hacer una presentación excelente y ustedes pues hablan acerca del material que les fue asignado, y en caso de no poder hacer la presentación, pues simplemente la vamos socializando. Yo les muestro en pantalla, les hago explicación, ustedes dan ideas, y lo único que se pierde es que no se van a poder ganar la bonificación extra que está disponible para todos ustedes. No se pierde nada. Cada uno de los puntos que ustedes se van ganando con el hecho de hacer su participación ordinaria, digamos su participación oficial, se va a ir sumando al final a las actividades. En este caso yo me he dispuesto que sean en las actividades que más ponderación tienen, los exámenes. Ya vamos a revisar ahí cuáles son las actividades que tienen mayor ponderación, que ya les echamos una mirada la vez pasada. Y ese es el objetivo, que ustedes, aparte de la nota que vayan a sacar en aquel momento, pues tengan un plus todavía, puntos adicionales, los puntos que se ganen debido a la participación que obtienen. Dime, Sara. Solo tenía una consulta con respecto a la tarea que enviamos. Okay. Bueno, como yo llevo ciclos, materias de ciclo impar, o sea, ciclos diferentes, tengo el problema de que a veces hay muchas tareas que se me acumulan casi siempre para la misma semana. Y para la misma fecha yo tenía 3 actividades para el mismo domingo. Entonces yo traté de resolverlas todas, y a pesar de que esta la comencé con tiempo, pero me dio bastante problemas lo del programa. Y la tarea la envié, pero se fue con 1 minuto y medio de retraso. Yo no sé si esa tarea sería calificada o no, simplemente. Gracias a Dios se logró ir. No te preocupes, sí. Eso, no te preocupes. No te preocupes, no hay problema. Ah, ok, gracias. Ajá, no sé hasta qué punto, todo eso depende del coordinador. Si la tarea se fue con unos minutos después de la hora de entrega oficial, no hay ningún problema. Creo que ya habría un problema, no estoy seguro cómo vaya a trabajar el coordinador porque no nos lo ha expresado. No estoy seguro cómo sea él respecto de la elección de que si ustedes no logran subir la tarea antes que se cierre el espacio, digamos. Si el espacio se llega a cerrar y ustedes no han subido la tarea, ahí sí no sé cómo él vaya a reaccionar en caso que ustedes le soliciten que quizás la quieran entregar por el correo o otra cosa. Puede que no acepte, por lo cual es mejor que procuremos siempre subirla en la plataforma, aunque sea en el último minuto. De mi parte preferiría no llegar hasta los extremos de hacer la prueba, ¿va? De que ustedes se les pase la hora y no logren subir la tarea y después le preguntemos, mire, ¿cree que podemos recibir la tarea por correo? Creo que no es lo adecuado. Así que procuremos siempre, aunque sea con 1 hora o 2 horas de anticipación, subir la tarea o tener respaldos. Les explico. Voy a compartir mi pantalla. ¿Logran ver mi pantalla ahí? Me avisan cuando logren ver mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Sí, se observa. Vaya. A ver, aquí está el laboratorio 2. Por aquí tenemos el laboratorio 1. Vaya, ¿a qué me refiero con subir respaldos? Vaya, fíjense, aquí dice de que si ya se entregó fuera del plazo, solo se permite participantes que hayan obtenido una prórroga. Eso es lo que siempre muestra.
sin embargo ya no se permite. O sea, si alguien todavía tiene un espacio para adjuntar cosas y a estas alturas quiere subir algo, eso ya no se recibe. Se recibe con unos minutitos de retraso. ¿A qué me refiero con subir backups, digamos? Vaya, supónganse que ustedes el primer día hacen la primera parte de la tarea. Voy a mostrarles aquí el documento de la tarea 2 para que lo vayamos analizando. Dice aquí que la tarea número 2 debe tener todo esto. Yo que ustedes armaría el documento solito con la pura carátula, con el apartado de introducción, objetivos, desarrollo de asignaciones y conclusiones. Después llenaría la introducción, los objetivos y las conclusiones. En el caso que ustedes ya hayan trabajado todo, ¿verdad? Ya sepan qué poner ahí. Una vez terminado ese documento, vengo y lo subo aquí. Entramos aquí, lo subo y lo dejo ahí. Supongamos que ya no tuve tiempo de trabajar y al siguiente día ya tuve tiempo. Entonces vengo aquí al laboratorio 2 de regreso y ahora, ¿qué es lo que se me pide? Agarro el mismo documento que estaba editando. Dice aquí, hay que hacer un audio resumen de la unidad 2. Vale. Entonces, debe tener menos de 7 minutos el audio. Entonces, debe haber realizado una grabación fluida, todo eso. Entonces, va a colocar el audio en cualquier plataforma y nos va a compartir el enlace. Supónganse que ustedes ya subieron el audio a donde ustedes quieran, a YouTube, qué sé yo. Comparten el enlace, solo el enlace que pongan como actualización en el documento, lo guardan y hacen la actualización aquí en la plataforma. Borran el documento que ya tienen, solo le dan clic ahí al documento, lo borran y pueden poner el nuevo documento. Eso se puede hacer. Pueden estar actualizando los documentos. Supóngase que por alguna razón ustedes, después de haber hecho ese audio, tienen alguna emergencia grave. Cualquiera puede ser. Y ya no pueden hacer otra actualización. Bueno, pues entonces, dado que no se pudo hacer otra actualización, por lo menos el audio se adjuntó. Ya tienen ustedes derecho aquí al 30% del audio y tienen derecho a lo del documento. A mi criterio es mejor sacar un sub 4 que sacar un 0, a mi criterio. No nos quedemos con eso. Entonces, hacen ustedes el audio en un día, adjuntan el archivo en el documento, excelente. Ahora vamos a la siguiente parte. El siguiente día ya pueden trabajar en la asignación número 2. Realizar una infografía, dice, que explique las funciones, interacciones y características particulares de la capa 1 y 2 del modelo OSI. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre infografía? Ya se nos conectaron aquí los demás compañeros, mucho gusto. Dime, Sara. No sobre la infografía, pero sí sobre el audio, porque, bueno, yo había entendido, al menos en la tarea anterior, que no debíamos de pasarnos de los 7 minutos, creo que eran 8, me parece. Ajá. Pero estaba viendo, después analicé que decía al menos 7 minutos, no sé si... No hay problema. Mínimo debe tener 7, pero no dice cuánto como máximo. Eso es solo un parámetro restrictivo al que no le tienen que poner así. O sea, sería feo que ustedes, vaya, si dice, el audio debe durar más de 7 minutos y ustedes se tardan 6:59, no, ese audio ya no sirve porque no tiene los 7 minutos. No, hombre, eso es puro tecnicismo. Lo ideal es que... Dime. Perdón, hay materias en las que sí bueno, yo lo he vivido, que dicen tantos minutos. Yo le he dicho, miren, no me ha pasado que me ha quedado con menos tiempo, sino con más tiempo. Entonces me dicen, tiene que recortarlo y déjelo hasta el límite. Entonces cuando yo vi eso y entendí que eran 7 minutos como máximo, yo realmente sí lo hice 4 veces el audio. Y entonces, y ya me estaba aprendiendo lo que estaba diciendo. Entonces, ya cuando ya lo he enviado fue que leí con más atención y me fijé en ese punto. Vaya,
Conmigo no se preocupen. Si ustedes se pasan unos 30 segundos menos, un minuto más, un minuto menos, no se preocupen. Si ahí les dice que más o menos debe andar por 7, 8 minutos y ustedes me graban 15, ahí sí hay problemas. O si me dicen grabe 15 y ustedes solo entregan 7, ahí sí hay problemas. Si ustedes andan en el rango de, digamos, vaya, en este caso dice, vamos a ver, vamos al audio. El tiempo mínimo deberá de ser 7 minutos, dice aquí, al menos. O sea, deben ser más de 7 minutos. Va. Si ustedes llegan a los 7 minutos con el audio, aunque les hagan falta unos segundos, no hay problema. Si se pasan de 7 minutos, de ahí de 7 minutos en adelante, excelente. O sea, no se claven con el aspecto de los segundos y tal cosa. No se preocupen, conmigo no se preocupen por eso. Eso sí, procuren quedar lo más cerca del rango posible. O sea, yo no soy una persona cerrada, ceñida así a los detalles más mínimos. Simplemente el objetivo es que ustedes aprendan o sea, que ustedes me expliquen qué es lo que han aprendido, qué es lo que han entendido de la información en la asignatura. Y el hecho de que ustedes hablen 10 segundos menos de lo que ahí dice, o sea, no está especificando que ustedes no han aprendido. Ese es mi criterio. Entonces, criterio con demás tutores o demás profesores, ustedes mídanlos a ellos, ¿verdad? Para saber qué tan estricta es la situación. Conmigo no se preocupen por eso. Grábenlo una vez y les quedó de 6.59 minutos, 6 minutos 59 segundos, mándenlo así, no hay problema. Si les quedó de 7 minutos con 10 segundos, aunque estamos cerca del límite, mándenlo así, no hay problema. En este caso, que la instrucción dice que son más de 7 minutos, si ustedes la mandan de 10, excelente, cumple, no hay problema. Así que aquí no se preocupen, aquí no somos cerrados, no hay ningún problema por eso. En lo que sí va a haber un problema es que ustedes al oír el audio no hablen cuestiones coherentes. Imagínense que alguien se ponga a hablar del Barcelona, del Real Madrid, que cómo quedó el clásico en el audio ahí ahí en medio del audio, yo bien emocionado escuchando el, el pronóstico del tiempo a medio audio que corresponde a una cuestión de telemática y redes. O sea, eso ya no tiene sentido. Media vez la información que ustedes están hablando sea consistente y los parámetros estén aceptables, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? No hay consultas. Vaya, sigamos entonces. Entonces, les mencionaba, una infografía les están solicitando acá. Aquí podemos ver infografía. Por aquí encontramos ya, miren, esta está bonita. Un documento, una imagen completa que tenga información, que tenga como fases o pasos. Esta otra también se ve bonita. Pueden ustedes replicarlas al 100%, colocándole lo correspondiente a la unidad, ¿verdad? Entonces, hacen ustedes su infografía, la ponen en el documento de Word que dice ahí, en la parte de desarrollo de asignaciones, en la asignación número 2, ponen su infografía, le ponen algún texto ahí ilustrando la infografía y vuelven a hacer la actualización. Se vienen para acá de regreso, borran el documento viejo, colocan el documento nuevo. Excelente. Ahí está. Ya tenemos dos partes. Con el hecho de que ustedes hagan la infografía, entreguen el documento y hagan el audio, prácticamente ya tienen 30, 60, 70, vean, 70%. Entonces, al final de cuentas, ustedes ya se quedan ahí craneando en la última parte cómo hacerse esta cuestión del subneteo. Esta situación del subneteo. La red que les han dejado aquí está bien sencillita. Lo primero que ustedes tienen que hacer es armar este circuito. Una vez ustedes se armen este circuito, pueden, o sea, armarlo sin configurarle nada ahí al circuito, en el Packet Tracer. Entonces, una vez tengan armado el circuito, podemos proceder a hacer la identificación de las redes, de las computadorcitas estas.
Entonces, a mí me gustaría, personalmente, no tratar esta situación aquí porque tenemos de por sí bastante carga de material y va a quedar casi que en el olvido y una carrera, les voy a explicar. Mejor, quizás convenga. Yo tengo varios videos en mi canal de YouTube de cómo hacer subneteo. Les voy a mostrar. De otras asignaturas que se han impartido también. Vamos a ver. Acá hay un video de subneteo variable. En este caso creo que esta situación sería subneteo variable porque hay dos computadoras aquí y 6 computadoras aquí. Podrían ustedes acceder a ver este video, dado que en ninguno de los casos se nos especifica aquí que se debe desarrollar la temática de subneteo. Y si no, pues, si al final de cuentas ustedes no tienen una idea clara de cómo hacerlo, pues podemos hacer una reunioncita entre semana, así a manera de asesoría o de tutoría de repaso. Yo les hago un ejemplo, pero la condición para hacerles el ejemplo yo se la voy a poner. ¿Cuál va a ser la condición que yo les voy a solicitar? Que ustedes ya tengan armado esto. Cuando, vaya, con estudiantes de otros niveles más avanzados que ustedes, cuando estamos haciendo subneteo, siempre que nos ponemos a explicar subneteo y ellos no tienen hecho nada, el conocimiento queda así como en el aire, ¿va? Y después no sé ni qué hacer. Entonces es mejor que ustedes ya tengan hecho esto para saber de qué manera vamos a proceder aquí. Así que si ustedes pueden empezar a trabajar desde ya las tareas, háganse las primeras 2 tareas y cuando lleguen a la tercera y yo reciba la primera consulta de alguno de ustedes, vaya ingeniero, ya me hice el circuito en Packet Tracer y no sé cómo hacer el subneteo. Si ustedes ya tienen alguna idea o con un video de YouTube pueden solventar, excelente. Si no, vaya ingeniero, ya está, ya tengo el Packet Tracer, ¿cómo le hacemos? Va, los convoco yo, nos reunimos una media hora, les enseño un ejemplo muy similar a este y ustedes ya se van con la información necesaria de la sed que ustedes tenían para poder solventar lo correspondiente a esta tabla. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos de acuerdo? Levanten la mano si estamos de acuerdo. De acuerdo. Ok, ¿Cómo estamos ahí. podemos buscar en su canal de YouTube, ingeniero? Sí, claro. Les voy a compartir el enlace incluso. Ah, vaya. Pueden echarle un ojo aquí a esta situación. Vaya, vean aquí esto. Aquí, este subneteo que ustedes les han dejado aquí es bien sencillito. El que van a encontrar ahí es un poquito más complejo. Si se fijan en la primera subred, a esto lo vamos a conocer como la primera subred, contaduría, tiene 2 computadoras. La segunda tiene 6 y la tercera tiene 2. Si se fijan. En este caso, el enunciado dice que la primera subred tiene 40, la segunda subred tiene 20 y la tercera subred tiene 2. Así de fácil. Entonces, le pueden echar un ojo a esto si ustedes gustan. Lo ideal sería que mejor nos reuniéramos cuando ustedes ya tengan la situación iniciada. Un gusto, ustedes digamos que ya teniendo la situación iniciada, nos reunimos, yo les enseño cómo y rapidito ustedes van a proceder, sin estar descifrando más cuestiones con otros ejemplos que tienen un poquito más de complicación. Así que, dado que 3 de ustedes levantaron la mano y no sé si los demás también estén de acuerdo, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, una vez yo reciba la primera consulta de alguien que ya terminó el circuito en Packet Tracer, chivo, va, nos reunimos. Yo los convoco, nos reunimos todos y yo les hago una solución muy similar a la del ejercicio para que ustedes puedan proceder con el subneteo. ¿Han visto subneteo alguna vez? Yo no.
Nadie, me imagino que no han visto subneteo. ¿Saben qué es el subneteo? Tampoco. Tampoco. ¿Saben qué es una dirección IP? Eso sí. Vale. Entonces, fíjense bien, les voy a explicar así a grosso modo ahorita, por lo menos para que ustedes vayan introduciéndose en esta situación. Nosotros tenemos una red. Red que nos dan la del router de nuestra casa, por ejemplo, 192.168.0.1. Esa es la dirección del router. Estas direcciones generalmente nosotros las podemos manejar entre, este número puede andar entre 1 y 255. Normalmente para asignarle a dispositivos de una casa, nosotros podemos andar entre 1 y 254. Entonces, en ese sentido, vaya, vean. MD. Vale. Si se fijan, ipconfig. Esta es la dirección de mi router. Cabalito la que yo puse ahí en el bloc de notas. Y si se fijan, la dirección de mi computadora, la que el router le asignó a mi computadora, es 192.168.0.14. Si se fijan, está en el rango de entre 1 y 254. 14. Entonces, estas son los datos de mi computadora específicamente. Ahora, esto significa que yo, por ejemplo, puedo asignarle, vaya, las computadoras necesitan una IP porque es como la identificación de la... Es como cuando ustedes van a una colonia y las colonias tienen el número de casa. Polígono F, casa número 24. Block C, casa número 23, qué sé yo. Entonces, esa dirección es específicamente esto en las computadoras. Fácilmente el router a una computadora o a un teléfono le puede dar esta IP. En este caso. ¿Verdad? Estamos dentro de este rango, de 1 a 254. Número 45, ¿ven? Puede ser. Entonces, ¿en qué consiste el subneteo? El subneteo consiste en hacer divisiones de eso. Ya sabemos nosotros que el rango total anda entre 1 y 254, por ahí. Entonces, esto es toda la red que yo tengo en mi casita. Ahora, yo puedo hacer divisiones. Por ejemplo, si yo hago 4 divisiones idénticas, que son subneteo fijo, les menciono esto. Las direcciones del subneteo fijo podrían quedar de esta manera. 192.168.0.1 hasta el 63. Este es el primer grupo. Ahora, el segundo grupo, por ejemplo, o lo vamos a dejar así, miren, 127. El segundo grupo va a partir desde el 128 hasta el 255. ¿Va? En este caso, dos grupos, si se fijan. Vaya, si lo dejamos este ejemplo como subneteo fijo, que ya vamos a verificar cuál es la forma más adecuada. Si se fijan, aquí tenemos 3 subredes. Una cuestión fácil que podríamos hacer es hacer un subneteo de 4 grupos. Vaya, si hacemos un subneteo de 2 grupos, o sea, dividir la red en 2 partes, entonces podríamos asignarle una parte a este bloquecito de aquí
y otra parte a este bloquecito de aquí. Pero este otro se nos quedaría sin asignación. Entonces, podríamos asignar 4 partes. El primero iría desde 0 hasta 63. El segundo iría desde 64 hasta 127. El tercero iría desde 128 hasta 128 más 64. 192. Iríamos hasta 191. Y el otro iría desde el 192 hasta 255. Así quedarían los 4 grupos. Me preguntarán ustedes, ¿por qué no solo hacer 3 grupos? Esa es una de las cuestiones del subneteo que les tengo que explicar. Nosotros podemos formar 2 a la n subredes. Vaya, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si la n en este caso vale 1, el resultado me va a dar 2 subredes. ¿Qué pasa si yo a la n le doy el valor de 2? 2 al cuadrado sería 4. 4 subredes. Entonces, la misma arquitectura de las computadoras me solicita hacerlo así. Hacer 2 a la n subredes, en ese caso. Si en este caso me estuvieran pidiendo 5 subredes, esto ya no me alcanza, porque solo tendría 4 a disposición. Si aquí me estuvieran pidiendo 5 subredes, aquí solo me están pidiendo 3, pero si me pidieran 5, esto ya no me alcanza, porque yo dividiría solo en 4 subredes. Entonces tengo que ir al siguiente número. 2 al cubo sería 8. 2 por 2 por 2. 8. Entonces con 8 subredes ya puedo yo abarcar las 3 subredes que tengo disponibles. Perdón, las 5 subredes que tengo disponibles. O sea, que me están solicitando. No sé si se comprende. ¿Alguna duda? ¿O todas las dudas? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Se entiende? Quizás hace falta un poquito más de profundidad, ¿verdad? Para que logren agarrar esa información y hacerla suya. ¿No creen? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, no está complicado. Lo que pasa es que ustedes deben introducirse un poquito en el tema para ir entendiendo todos estos conceptos. Vaya, lo que sí les puedo decir ahorita es, vaya, apréndanse esto. Miren, 2 a la n va a ser igual al número de subredes. Fácil. 2 a la n. Acuérdense de eso. Cuando a ustedes les pidan, por ejemplo, hágame 15 subredes, ¿cuánto valdría n en ese caso? Si nos están pidiendo 15 subredes. O sea, un número que al hacer esta operación me dé más de 15. 5. Probemos, veamos. 5. 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. 32. Nos pasamos mucho, va. Porque nos están solicitando 15 subredes. Probemos antes, probemos con el 4. ¿Cuánto da el 4? 16. 16. Ahí está, miren. El número inmediato. 16 subredes. Entonces, en ese caso, yo debería partir la red en 16 pedazos. Cuando me están solicitando 15. Una pregunta. Vamos agarrando la onda ahí. Vamos agarrando la onda. Hola. Hola, dime. Vale, lo que yo le entiendo, usted dice que en el caso de la IP, ¿verdad? Nosotros tenemos de 1 a 255, ¿verdad? Exacto.
Entonces lo que vamos a pedacear son ese 255 y de ahí Correcto. vamos a sacar lo que son las otras subredes. Exactamente, así es. Bueno, de esa forma lo entiendo, ¿verdad? Por Así ejemplo, en la primera que dice usted acá, bueno, aquí veo, dije segundo grupo, ¿verdad? Ajá. Vaya, aquí prácticamente ya se lo resolví. ¿Va? Lo que hace falta es entender la teoría. ¿Va? Entender todo Ajá. lo Lo demás. que yo le entiendo es que, vaya, aquí donde dice segundo grupo, del 64 al 27, Ajá. ahí es el número de computadoras que, o sea, de 64 a 27, el número que va a estar ahí, pues. Exactamente. Va a seguir Vaya, la 65, la 66, la 67, la 68. La primera computadora puede ser la 65, la segunda computadora puede ser la 70, la tercera puede ser la 78, no sé si me entiendes. Debe andar en ese rango. Pues sí, sí, así lo entiendo. Por ejemplo, en la imagen que usted tiene ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si dice que la primera es red, pues la vamos a dividir de 1 a 63, digamos. Sí. Pero solo le vamos a poner 2, pero van a estar disponibles, digamos, ahí está. 64 más, ¿verdad? Ya Cuando lo dijiste. quiera aumentarle a esa red, le voy a poner las que me restan. Exacto, en ese Luego, mismo rango. cuando ya esa se llene, pues voy a la siguiente y si tengo espacio, coloco otras ahí. Y así, ¿verdad? Ahí está. Ya la agarraste. Entonces, vos ya la agarraste. Me imagino que los demás probablemente quizás todavía no la han agarrado. Entonces, si ustedes llegan al punto en que van a armar esto y todavía no saben cómo proceder o no comprenden, se ven este video y si todavía no comprenden, pues nos reunimos y con gusto yo les ayudo. Entonces, de eso va esta situación. De eso va. La cuestión es que ustedes se vayan introduciendo en la idea de cómo hacer esta cuestión aquí. Vaya. ¿Cuál es la dirección MAC? Se preguntarán ustedes. Una pregunta, ingeniero. Dale. Vaya, según lo que nos está mostrando, esa dirección se ve en la mayoría de computadoras que manejan sistemas. Sí. Ajá, y yo comprendo hasta el 0.1 y donde la fórmula para formar las cantidades de grupos, las subredes. Pero con el 255, ¿cómo despedazarlos? ¿Cómo saber el que va en segundo, en tercero, en cuarto? Porque ahí vimos incluso en 127, en 191. Ese último. Excelente pregunta. Se los dejo de tarea. No, mentira. Yo le entendí lo que la compañera dice. Vea. Como usted lo que hace es que dividió, ¿verdad? Sí, dale. Ya le voy a explicar de dónde sale eso, pero dale, pregúntame. Bueno, anteriormente lo que estaba diciendo, como usted dice, el valor de la red solo puede ir desde 1 a 255. Significa que ese es el rango. 255. Significa que ese es el rango de computadoras que nosotros podemos conectar a una red, pues. 256 ya sea de 3, de 4, de 5, 256. 5 grupos, digamos. ¿verdad? Ajá. Entonces lo que yo entiendo es que yo tengo 255 espacios 256 disponibles para dividirlos entre un número n de redes. Exacto. Por ejemplo, si me piden 5, elevo el 2 a un número que me dé ese espacio, ¿verdad? Esto. Y así sucesivamente. Vean ustedes, fíjense bien. 256 es el número clave, porque aquí vamos desde 0 hasta 255. Aquí yo le he puesto 1 porque es la dirección de mi router, la dirección número 1, pero le vamos a poner desde 0 para que no se confundan. ¿Va? Podemos asignar desde 0, pero esta IP no se le puede poner a ningún equipo. Tampoco la 255. A esa IP se le conoce como IP de broadcast. No se pueden poner, pero las tenemos disponibles. Va. Aquí, ¿cuántos espacios hay entre 0 y 255? Tenemos 256. Porque estamos contando desde el 1 hasta el 255 y a eso le sumamos el 0. O sea, tenemos 256 espacios, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende? Ok, bye. Fíjense bien, aquí encontramos el número de grupos. ¿Cuántas subredes tenemos? 3. Entonces, ¿cuánto vale n en ese caso? ¿Cuánto vale n? 2. 2, ¿verdad? 2 a la 2, 4. Entonces ya cumplimos, ¿vean? Ya cumplimos, podemos partirlo en 4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren,
Tenemos 256 espacios. Hay que dividirlos entre 4 subredes, ¿va? 256. Ajá. 34. Ahí está. Entonces, la primera IP que tenemos a disposición es esta. Entonces, desde 0 hasta el siguiente, es que esta onda es otro relajo, fíjense. Entonces, aquí a ustedes les dio 64. Ahora, a ese 64 hay que restarle 1. Hay una fórmula que es así. Para las trancas. Vamos a poner la fórmula. Esta fórmula es el número de saltos. Así le vamos a llamar, número de saltos. Vaya. Aquí tenemos 64. Este es el número. Entonces, ¿a cuánto tenemos que elevar la m para que en este caso, así si le quitamos el 1, para que nos dé 64? ¿A cuánto tenemos que elevarla? A 6, ¿verdad? 2 elevado a la 6 es 64. ¿Estamos claros ahí? Cuando dividimos en 4 grupos, los 256. Entonces, 256 entre 4 me da 64. Esta m vale 6 en ese caso. ¿Se comprende de dónde salió el 6? Va. Entonces, a esto le restamos un 1. Esta resta va a constituir el número de saltos que vamos a dar por red. 2 a la 6 sería 64 menos 1 sería 63. Esta fórmula ustedes se la van a encontrar en libros de redes en el futuro y la van a ver en videos de YouTube por todos lados. Este 63 es el que ustedes van a ir sumando de red en red. Va, entonces, empezamos con la 0. 0 más 63, 63. Ahí tenemos el primer rango. ¿Cuál sería el segundo grupo? Empezamos con la siguiente, ¿va? 63 más 1, 64. ¿Va? Ahora, a este 64 le volvemos a sumar este 63. ¿Cuánto nos da eso? 64 a 63. Va. Yo lo llené de memoria, ¿va? Pero ahí se fijan ustedes de dónde van saliendo estos números. 127. Vamos al tercer grupo. Una IP después de esto. 128. 128 más 63. 191. Llegamos hasta aquí. Vamos al siguiente grupo. 192. 192 más 63, lo mismo. Ahí está. De esta manera cumplimos. ¿Alguna consulta? Vale. Si no lo han comprendido, échense el video al final de la... O sea, cuando ustedes ya entren a esto, véanse este video nuevamente. Y si al final de cuentas aún así no arranca la situación, no logran comprenderlo, básicamente ya le resolví la tarea ahí. Ya se la resolví. Ahora ustedes solo tienen que llenar la tabla y llenar el packet tracer. Con el llenado del packet tracer podemos reunirnos también para enseñarles cómo se hace. Entonces, ahí está. Esa es la situación. Prácticamente ya les resolví la tarea. Entonces, solo quedan ustedes de agarrar ahí. Ya les tiré los pescados en el agua, ¿va? Para que ustedes los pesquen bien fácil. Bien. En eso consiste la tarea, la parte 3 de la tarea. En hacer este subneteo. Bien fácil. Entonces, aquí va a estar el primer grupo, entre 0 y 63, por ejemplo. Estas computadoras pueden andar ahí en el rango ese. Aquí va a estar el segundo grupo, entre 64 y 127. Aquí va a estar el tercer grupo, entre 128 y 191. Y el cuarto grupo no tiene nada. Va, ya estamos.
Entonces, ahí está resuelto ya. Entonces, depende de ustedes ahí en agarrarla bien, en agarrar todas las indirectas que fueron bien directas, ¿va? Y armar ustedes ahí todo el escenario. Va. En cuestión de la temática 2.1. Cristian, que era por aquí tenía yo la anotación. A Cristian le correspondía el documento Información Digital. Él me mencionó que no, que iba a poder estar en la tutoría, pero porque tenía otra cuestión que hacer, no iba a poder hacer su participación. No sé si ha salido de esa situación, Cristian, o te gustaría no participar. Sí, entonces quizás está él en alguna otra situación por ahí. Vale. Entonces vamos a socializar este documento. Vaya, ¿qué es la información digital? Fácil. ¿Qué es la información digital? Es este documento que está aquí, miren. Ahí tenemos un PDF. ¿Ve? Ahí tenemos un PDF. Esto es información digital. La información convencional que ustedes conocían antes de la internet estaba escrita en libros, en folletos, en piedra, en papiros, en lo que sea. Ahora, ¿cuál era la situación en aquel tiempo? En aquel tiempo, pues, si ustedes querían ir a buscar información, la información no estaba disponible en ningún lugar. Si ustedes querían buscar información, pues ya se habían formado bibliotecas, como la Biblioteca Nacional, bibliotecas alrededor del mundo, que tenían una recopilación de esos libros que estaban impresos, libros físicos, unos grandes totopostones ahí de información. Si ustedes querían investigar sobre algún tema en particular, pues tenían que ir a la biblioteca o ir a donde gente que sabía. Por ejemplo, si había un doctor que había experimentado con algunas cuestiones, pues tenían que irlo ustedes a visitar, y si estaba en Gringolandia, pues tocaba hacer un gasto serio. Tenían que ir ustedes a entrevistarlo y tratar de sacarle la información, la mayor información posible para aprovecharla, para aprovechar esos datos, para no ir por gusto, digamos. Entonces, antes la información no estaba disponible de esta forma, en estos formatos. Ahora la información digital es el hecho de que nosotros, vaya, lo que hace la información digital es agarrar un libro normal y corriente que ustedes tienen en la casa, escanearlo y subirlo a la red. Se puede descargar como un PDF, ya tenemos información digital. ¿A alguien le tocó alguna vez en alguno de los grados de estudio que no tenía internet de ir a buscar alguna biblioteca? ¿Alguien tiene alguna anécdota por ahí? ¿Alguna opinión al respecto? Creo que a todos nos tocó. Sí. A todos, ¿verdad? Vale, es cierto que no estamos tan mayores que se diga, pero aún yo cuando estaba en noveno, octavo grado, que todavía el trabajo a computadora no estaba tan extendido, digamos, que no fue hace mucho, quizás fue como en el año 2007, 2008, por ahí, que no estaba tan extendido todavía el trabajo en computadoras. A mí me tocó ir a investigar algunas tareas a la Biblioteca Nacional en aquel tiempo. O sea, nos decían los profesores, vayan a buscar este libro en la Biblioteca Nacional, investiguen sobre este tema y traen un resumen en su cuaderno. Entonces yo fui en un par de ocasiones a la Biblioteca Nacional en San Salvador. Posteriormente ya todo fue en línea. Ahora yo les consulto. Qué chivo, aquí ya tenemos un montón de información digital. O sea, ahora pueden descargar ustedes libros en PDF que los suben un montón de usuarios, pueden descargar archivos científicos, pueden descargar lo que ustedes quieran. Si se encuentra, pues lo que ustedes quieran. Revistas científicas, de todo. Ahora, les pregunto yo, ¿cuál consideran ustedes que es el problema ahora en día? ¿Hay algún problema con eso? Podría repetirle yo. La pregunta, vaya. ¿Cuál es el problema son antes? los distractores, ingeniero. Ajá, bien, muy bien. Tenemos una opinión al respecto. Vaya, antes el problema
se lo voy a decir así para ver si los logro enfocar a la respuesta que quiero escuchar. Antes, el problema era que no había información disponible. Y la información que estaba disponible era difícil de conseguir. Ese era el problema. Ahora hay un cachimbo de información disponible. ¿Cuál es el problema con esa información? No todo es real. No todo es real. Ahí está. Esa era la respuesta que quería escuchar. No toda la información es real. Al ratito van a ver ustedes de que alguien subió un chambre a la red. Y vaya, por ejemplo, Luisito Comunica, no sé si ustedes vieron alguno de esas cuestiones en Facebook. Se busca asesino serial, ¿va? Este hombre se mató a no sé quién y no sé quién y no sé cuándo. O Auronplay. Son dos canales de YouTube, me imagino que ustedes por lo menos los conocen de lejos, si no los ven. Entonces ahí este asesino ha matado a no sé cuántas personas y no sé qué y no sé qué y no sé cuándo. Alguien publica a manera de broma esas cuestiones en las redes sociales y viene ahí alguna señora o algún señor mayor generalmente que están desinformados y dicen muerte a esos asesinos, que los condenen a la silla eléctrica, que mejor hay que lincharlos y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces esa gente no está consciente de que esas publicaciones son una broma. Puede que en algunas ocasiones la idea de estas publicaciones o de esta información sea falsa, o sea una broma, pues. Puede que en algunas ocasiones el afán sea engañar. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero puede ser el móvil de muchos medios de comunicación nacionales, el móvil de muchos periódicos de circulación, qué sé yo, ustedes lo sabrán. Entonces, puede que el motivo sea engañar a las personas. O puede que el motivo simplemente sea bromear y lanzamos información falsa. Ese es el problema ahora en día con la información digital. Tenemos vastedad de información. Si ustedes investigan acerca de un tema en específico, por ejemplo, aquí ven, yo puse infografía aquí en Google. Infografía. Antes por aquí aparecía el número de resultados que se habían encontrado, por acá. Ahora no veo yo por ningún lado el número de resultados. Si se fijan, aquí hay más de 10 pestañas que tienen información acerca de infografía. Y si yo sigo buscando, hay 14 pestañas. ¿Cuántas páginas van a encontrar ustedes? Se van a encontrar con información falsa, se van a encontrar con información no verificada, se van a encontrar con información plagiada. O sea, alguien agarró el documento de otro y lo puso y le puso su nombre. Se van a encontrar vastedad de información. Mucha información falsa, mucha información llena de plagios, mucha información que viola derechos de autor, etcétera. Ese es el problema con la información digital. Entonces hemos tenido que pagar un precio con la información. Tenemos tanta información disponible que actualmente la información se vuelve falsa. Esa es la situación con esto. Entonces, algo de esto es que trata este documento. Si ustedes gustan, le pueden dar una lecturita. Actualmente estamos en la sociedad de la información, así se le conoce a ese fenómeno, en el que tenemos tanta información a disposición. Tenemos una gran cantidad de información, pero la calidad en ocasiones puede ser pésima. Y en cuestión de la tecnología, pues ustedes saben, ¿verdad? Que para poder reproducir esa información, para poderla ver, tienen que tener ustedes por lo menos un smartphone, tienen que tener una computadora, tienen que tener un Smart TV en el que puedan descargar cuestiones y puedan observar las redes sociales, los documentos, etc. Ver videos, todo eso. De eso es lo que consta este documento. No sé si alguien tiene alguna consulta. Vale. No hay ninguna consulta, entonces vamos con el segundo documento. El segundo documento le toca hablar de la primera parte a Elmer. Hasta la figura 3.14 en la página 9. Vale, vamos a tomarnos, quiero ver. Por aquí está la página 9.
Acá está, hasta esta página de aquí. Vamos a procurar tomarnos unos... somos 4 los que van a hablar. Unos 10 minutos cada uno, considero yo. Mídanse ustedes ahí, de manera que el tiempo que más o menos tome su presentación no sobrepase los 10 minutos, para que podamos terminar y hablar algunas cuestiones después de la tutoría. Dale, Elmer. ¿Estamos listos ahí? Sí, ahorita voy a ver cómo la... Chivo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que vos nos la compartas. No sé si se observa. Ya se ve, dale. Bueno, voy a continuar entonces con lo que es pueden ir el segundo tema, ¿verdad? De la unidad 2, que está denominada acceso a la red, ¿verdad? Dentro de esta otra temática está lo que son algunos subtemas. Podemos decir que vamos a ver lo que es la transmisión de datos, conceptos y terminologías, frecuencia, espectro y ancho de banda, y lo que es la transmisión de datos analógicos y digitales, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de transmisión de datos, nos estamos refiriendo a que para que esto se dé, nosotros necesitamos un conjunto de dispositivos o, digamos, al menos 2 dispositivos, ¿verdad? Para poder, digamos, tener lo que es una transmisión de datos. Aparte de eso, necesitamos lo que es otros medios, como se le conoce, ¿verdad? Lo que son los medios físicos y los medios lógicos, ¿verdad? En este caso es por donde la información o los paquetes de datos van a viajar, ¿verdad? Y estos medios son los que permiten la comunicación entre los usuarios, ¿verdad? No importando en sí la distancia, ¿verdad? Puede ser que sea una distancia corta o una distancia, digamos, un poco más lejos, ¿verdad? Dentro de la transmisión de datos, pues tenemos unas características, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo una imagen, ¿verdad? Donde están dos computadoras, ¿verdad? La que es la 5043 y la 5022, ¿verdad? Así se les ha nombrado. Antes de poder enviar los datos sobre la red, nosotros debemos de tener, digamos, en claro que estos datos no viajan, podemos decir, en un solo grupo, ¿verdad? De lo que son la información, ¿verdad? Esto está, digamos, relacionado con lo que es la capa del modelo OSI, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver que se están enviando lo que son tres paquetes de datos, ¿verdad? Pero al enviar los paquetes de datos, pues a través de la red se divide en 3 partes, ¿verdad? El encabezamiento del paquete, la carga y lo que le llaman el tráiler, ¿verdad? Y en el encabezamiento, pues va lo que es para quién va dirigida y de quién va dirigida, ¿verdad? En este caso, pues tiene bastante relación con lo que estábamos viendo anteriormente, de lo que son las direcciones IP, ¿verdad? En este caso, aquí lo han puesto así de una manera bastante simple, por ejemplo, para el 5043 del 5022, ¿verdad? Y lo que le envía es texto, ¿verdad? Y aparece el paquete 1. Y luego ahí pues hacen la carga, que es un memo, ¿verdad? Lo que le envía. Y el memo va para Mónica de Pablo, ¿verdad? En este caso son los usuarios. Pero en la primera parte es el PC, ¿verdad? El computador. Luego el CRF, que es el trailer que le llaman, ¿verdad? O el que contiene el control, ¿verdad? Dentro de, digamos, de la red por donde se van enviando lo que son los paquetes de datos transmitidos, ¿verdad? Dentro de esos paquetes, bueno, como ya lo mencioné, está la dirección de procedencia, los datos, la dirección del destino, ¿verdad? La introducción e información del control de errores, que es el tráiler que le llaman. Y todos estos componentes contribuyen, digamos, a la formación de un paquete de datos, ¿verdad? Los cuales, pues, si podemos ver en la imagen, pues se van ordenando, ¿verdad? Uno detrás del otro. Luego,
tenemos lo que son los conceptos y la terminología, ¿verdad? Dentro de lo que es la transmisión de datos, nos vamos a encontrar con lo que es un emisor, quien va a enviar el mensaje, ¿verdad? Este emisor, ¿verdad? Necesita un receptor, ¿verdad? O sea, quien va a recibir el mensaje, ¿verdad? Luego, el emisor necesita, digamos, ¿verdad? Obtener ya el mensaje para ser enviado a través de un canal, ¿verdad? Este canal, como dije anteriormente, puede ser físico o puede ser lógico, ¿verdad? Y el receptor también tiene la opción de una, digamos, una respuesta, ¿verdad? Dentro de esta, digamos, conceptos y terminología también tenemos lo que son, ¿verdad? Los medios guiados y los medios no guiados, ¿verdad? En este caso, los medios guiados son todos aquellos, digamos, medios que nos permiten transmitir una señal a través de impulsos eléctricos, ¿verdad? O lumínicos, pero son físicos. Por ejemplo, acá tengo una imagen donde aparece el cable coaxial, lo que es el fibra óptica y lo que es el cable UTP, ¿verdad? Que eso se le llaman medios guiados. Y los medios no guiados son los que podemos decir que no utilizan un medio físico, ¿verdad? Como un cable o otra cosa, sino que necesitan una señal inalámbrica, ¿verdad? O lo que nosotros le llamamos ondas, ¿verdad? Electromagnéticas, que son las que transportan, digamos, los datos, ¿verdad? Acá pues no importa, como dice el lugar, ¿verdad? Donde se esté o al dispositivo al cual se pueda lo que es enviar el paquete de datos, ¿verdad? Estos pueden ser, por ejemplo, dispositivos capaces de aceptar ondas de radio, microondas, pueden ser a través de señales satelitales, a través de infrarrojos, ¿verdad? Que anteriormente se utilizaba bastante, pero luego apareció otro tipo de tecnología como los rayos láser, ¿verdad? Después de esto aparece lo que es la parte de lo que es la frecuencia, espectro y ancho de banda, ¿verdad? En este caso, pues acá aparece una imagen donde podemos ver un ejemplo de lo que es una frecuencia, ¿verdad? La frecuencia comúnmente se reconoce o se denomina por el número de repeticiones, ¿verdad? Que ocasiona. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, pues estoy emitiendo digamos, un tipo de onda, ¿verdad? A través de una determinada, digamos, frecuencia, ¿verdad? Que es inalámbrica. La, la, que es la frecuencia, pues, se divide en lo que son los ciclos, ¿verdad? Un ciclo es, digamos, una repetición, ¿verdad? Por ejemplo, una subida y una bajada conforman lo que es un ciclo, ¿verdad? Y en este caso, los ciclos tienen su parte, digamos, negativa y su parte positiva, ¿verdad? Cuando va hacia abajo, pues es una alteración negativa. Podemos decir que es donde la frecuencia, digamos, baja, ¿verdad? Su onda senoidal. Y la parte positiva es cuando esta sube, ¿verdad? A cada subida y bajada, pues se le conoce como un ciclo, ¿verdad? Y luego a ese número de repeticiones de ciclos se les llaman lo que son periodos. Por ejemplo, acá tengo 1, tengo 2 y tengo 3, ¿verdad? Por eso me parece que la frecuencia es de 3 Hz, ¿verdad? Ya que se mide en esa, digamos, escala de medición. Luego tenemos lo que es la parte la parte del espectro, lo que es el ancho de banda, ¿verdad? En este caso, el ancho de banda es la cantidad de información que nosotros podemos enviar o recibir a través de un medio, ¿verdad? Ya sea físico o a través de que sea, digamos, lógico. Por ejemplo, acá hay una imagen donde nosotros podemos ver, ¿verdad? Unos cables donde está pasando lo que es la información, y en esta otra, pues, hace referencia a un medio no físico, ¿verdad? A través de una, digamos, señal inalámbrica, ¿verdad? Entonces, el ancho de banda más que todo se refiere al espacio que nosotros tenemos para poder enviar la información, ¿verdad? Entre más grande es el ancho de banda, mayor es la capacidad de envío de datos y de recibimiento de datos, ¿verdad? Aunque estos se dividen en lo que son los datos de subida y
y los datos de bajada, ¿verdad? Y por último, lo que era la transmisión de la... ¿qué pasó? No sé si se observa todavía. Sí se observa, dale con todo. Que me movía. Lo que es la transmisión de datos analógicos y los datos digitales, ¿verdad? En este caso, pues los datos analógicos, digamos, se reconocen como magnitudes, ¿verdad? Que pueden tomar valores continuos. Por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos señales analógicas que se representan los datos mediante una onda electromagnética, ¿verdad? Que varía continuamente. En este caso, si nosotros vemos la figura de la onda, es porque como estos datos son de forma continua, ¿verdad? Por ejemplo, así como he estado hablando durante esta exposición, pues los datos han estado fluyendo de forma continua. Pero en este caso, pues lo que es la señal, puedo decir, cuando la voz sube, pues la señal pues tiende a hacer una subida, ¿verdad? Y cuando baja, pues tiende a hacer una bajada, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, pues por esa razón es que no tiene digamos, una forma como las señales digitales, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, lleva una secuencia, ¿verdad? Normal, ¿verdad? En este caso, los datos, digamos, los digitales son datos que se representan de otra forma, no continuamente, sino a través de un lenguaje específico, ¿verdad? Lo que son el lenguaje binario, ¿verdad? Lo que es el 0 y el 1, donde el 1 representa un valor positivo y el 0 un valor, digamos, negativo, ¿verdad? Y van, digamos, de una forma más ordenada, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, acá en el que dice datos digitales y vemos lo que son como un cuadrito, podemos decir que allí tenemos un bloque de datos de 1, ¿verdad? Y en el que está hacia abajo, el espacio, digamos, que está ahí es un bloque de datos de 0, ¿verdad? Lo que nos indica que pues la primera parte lleva datos, digamos, un bloque de texto que es positivo, ¿verdad? Y al igual pues que el otro. Hola, hola. Vamos bien ahí, Elmer, dale con todo. Ya no se te escucha, no sé si se perdió la conexión por ahí. Hola. Es que Dale, ya se escucha, dale. se me estaba quedando sin carga, por eso creo que fue. Ah, ok. Como bueno, seguía aquí explicando, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que tanto los datos con señales que se representan, digamos, de forma analógica y de forma digital, pues, tienden a tener, digamos, una cierta diferencia, ¿verdad? En este caso es la forma en cómo, por ejemplo, la señal de los datos digitales, les mencionaba anteriormente, pues que se ordena a través de los códigos binarios, ¿verdad? Lo que son los ceros y los unos. Por ejemplo, acá ahorita son imágenes que están ahí en el material, ¿verdad? Acá nos explica, ¿verdad? Una persona está hablando y si vemos la onda que se expande, pues no tiene un cierto orden, ¿verdad? Hay unas subidas más altas, unas menos que las otras, pero si vemos en el caso de la otra imagen, estamos viendo que cuando nosotros hacemos una pulsación sobre una tecla, ¿verdad? De un determinado dispositivo, pues envía, ¿verdad? Un bloque de datos, ¿verdad? Y este bloque puede contener, porque son códigos binarios, ¿verdad? Estos pueden ir ordenados digamos, de 8 dígitos en adelante, ¿verdad? En este caso aquí tenemos la parte, digamos, tenemos 3 de 1, 3 de 0, y si se fijan, pues es la misma relación, ¿verdad? 3 de 3, 1 de 1, y así, pues, sucesivamente, ¿verdad? Muy diferente a lo que es la analógica, ¿verdad? Las señales analógicas o digitales pueden tener cualquier valor dentro de un rango, ¿verdad? Por ejemplo, las señales digitales solamente pueden tener un número limitado, por ejemplo, lo que les explicaba, ¿verdad? 3, 1, 3, 0, 1, un 0 y un 1, ¿verdad? Así sucesivamente. Y así, ¿no? Excelente, bien. Tenemos esta comparación. Bueno, esto era, no sé si se va a ver.
Así más o menos de esta forma. Y aquí vemos cómo van contando los datos, ¿verdad? Que se van agrupando en bloques de ceros y uno, ¿verdad? Hasta llegar a 50. Supone que lleva un bloque de datos de 50 dígitos. Solamente ese. Buenísimo, buenísimo. Me llega, buenísima presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta. Te agradezco mucho, Elmer. Has hecho una presentación bastante completa y bastante acercada a todos los objetivos correspondientes a lo que hay que entender al material. Así que me parece muy bien. Ustedes pueden ver esa presentación de él y prácticamente él está hablando correctamente respecto de todo lo del material que le tocó asignadamente. Así que ustedes pueden estudiar viendo su video para el examen. Y las cuestiones que él menciona, o sea, si ustedes responden lo que él dice correctamente en el examen, van a obtener muy buen resultado. La explicación que él ha hecho ha estado muy acertada. No sé si alguien tiene alguna consulta. Vaya, si no hay ninguna consulta, pues continuamos con Elsie. Ella continúa con la segunda parte del documento. ¿Estamos listos ahí, Elsie? Sí, solo que estoy teniendo problemas de señal. De repente no escucho y luego me sale que me está fallando la señal. Pero voy a intentar ahí Dale, cualquier inténtalo, cosa. inténtalo, Me dale, dale. Ahí escriben te en el avisamos. chat. Te avisamos ahí, de acuerdo. Ahorita voy a Vale, compartir. procura ahí tomarte unos 10 minutos para la presentación para que vayamos dejando el tiempo adecuado para los demás compañeros. Vaya. Ahí me dicen si se ve. Ya está queriendo. Ahí está, ya se ve. Dale, Ahorita sí. dale ya. Bueno, Vamos con todo. continuando con el contenido ahí respecto a lo que introdujo Elmer, la última parte era un poco ya ahondando en este tema, la transmisión analógica y digital. ¿En qué consiste la transmisión analógica y digital? Pues se dice que es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de su contenido, y las señales pueden representar datos analógicos, por ejemplo la voz, o datos digitales, por ejemplo los números binarios de los que ya él hablaba, y pueden ser representados a través de módem. La transmisión de datos analógicos y digitales. Okay. ¿Cómo funciona la señal? La señal analógica se dice que tiene dos alternativas. La señal ocupa el mismo espectro que los datos analógicos, o también los datos analógicos se codifican ocupando una porción distinta del espectro. La señal digital, los datos analógicos se codifican utilizando un códec para generar una cadena de bits, que estos van de 0 a 1. Los datos digitales se codifican usando un módem para generar señal analógica, que es la diferencia entre la analógica y la digital. Y tiene dos alternativas también. La señal consiste en dos niveles de tensión que representan dos valores binarios, 0 y 1. Y los datos digitales se codifican para producir una señal digital con las propiedades deseadas. ¿Y cómo funciona la transmisión analógica y digital? Se dice que los datos se intercambian siempre están disponibles en forma de señal digital. No obstante, para su transmisión podemos optar por la utilización de señales digitales. Ahí, como se puede ver, como él explicaba, acá tenemos un evento analógico y la señal se transmite de esa manera, es como un tanto aleatoria. La señal digital es un poco como más estática, más ordenada, así como se reproduce, así se transmite la señal. Acá se puede ver en la imagen. Tenemos un ejemplo de transmisión.
Ahorita estoy viendo la primera diapositiva y veo que mueves el mouse. No sé si has elegido otra pestaña. No, no se ve que vaya cambiando. La primera diapositiva. La primera se ha La que, quedado. la que dice contenido 2.2.5, transmisión Ahora, analógica y digital. Ahí está, vaya, ya voy ya pasamos a por la la 2. tercera lámina. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí Ya estamos en la tercera, dale. estoy en la. Vaya. Bueno, esta era la que les explicaba en un momento. Cómo funciona la transmisión analógica y digital. Se reproduce, la señal de la transmisión analógica es un poco aleatoria. Se reproduce de una manera, como él la decía, va como en niveles, pero a la hora de mandar la señal es bastante aleatoria. A la diferencia de la señal digital, es más estática y es la que se compone de números binarios, que es 1 y 0, así como se reproduce la señal, así se envía. Acá, si se fijan en el final de la lámina. Acá puse un ejemplo de cómo se reproduce la transmisión. La transmisión, creo que me salí. Va. Un ejemplo en una señal que envía a un televisor. Se dice que un programa por canal sale acá, llega aquí a las antenas y por último llega al servidor en la televisión analógica. Si se fija acá, la señal va variando. Luego, si ya es a través de señal digital, que es la que más que todo es la que ha predominado hoy en día, leyendo ahí la documentación, porque es un poco más como más eficiente, es como mejor. Aquí vamos, es la que se utiliza y representa. Aquí la reproducción es a través de números binarios y al final se da aquí a través de los modems. La señal siempre es a través de antena y luego los modems, pero un tanto más eficiente, con menos dificultades. Acá tenemos las importantes razones por las que los servicios de comunicación se han cambiado. Lo que les decía, dentro del documento menciona que últimamente todos los medios de comunicación están utilizando este tipo de señal digital. La número uno es porque es tecnología digital y es como un poco más de menos costo en tanto a tirar cable. Eso genera un costo más grande para la empresa. Entonces, por eso utilizan más la tecnología digital. También hay integridad de datos. Al usar repetidores en lugares de amplificadores, el ruido y otros efectos negativos no son acumulativos. A la diferencia de la tecnología, la otra tecnología interfiere bastante. Luego les presentaré un ejemplo más adelante. También está la utilización de la capacidad. Estos que les estoy mencionando son las razones por las que la tecnología digital ha predominado hoy en día. La utilización de la capacidad. En términos económicos, el tendido de líneas de transmisión de banda ancha han llegado a ser factibles, incluso para medios como canales vía satélite. Ya no se utiliza tanto este medio, sino que ya es más digital. También hay más seguridad y privacidad. Las técnicas de cifrado se pueden aplicar fácilmente a los datos digitales o a las analogías que se hayan digitalizado. Se sienten un tanto como más seguros a través de esos medios porque ellos pueden crear sus propios sistemas de seguridad. En el tanto de los que había que tirar cable, era más fácil un robo de señal. También hay integración en el tratamiento digital de datos analógicos y digitales. Todas las señales tienen igual forma y pueden ser procesadas de una forma similar. Y por lo mismo que ya les explicaba, no tiene así como, sí puede fallar, pero no en la misma cantidad que puede fallar la analógica. Existen dificultades en la transmisión, como
en cualquier sistema de comunicación. Se debe aceptar que la señal se recibe diferida de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas en la transmisión en las señales analógicas. Estas pueden ser, un poquito aquí la lámina. Está la distorsión, la atenuación y el ruido. ¿Y qué es atenuación? Es la que en cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia. En medios guiados, de repente decimos me está fallando la señal. Eso es la atenuación y es uno de los como dificultades o desventajas que puede tener la señal digital. También está la distorsión de retardo. Es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia, solo que no es muy continuo, pero puede pasar. Otro problema también que afecta bastante es el ruido. Para cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida, modificada por las distorsiones introducidas, además de señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. El ruido como el viento, todo eso interfiere bastante en cuanto a la señal y eso decae un poquito, solo que es bastante escaso que se dé, pero sí se da. Ahí les muestro una imagen, cómo se transmiten los datos en la señal digital. Aquí va transmitiendo a través de números binarios, tenemos ceros y unos, cómo se reproduce la señal al final, aquí un tanto estática, qué le provoca el ruido, se ve así ya un poquito más diversificada, y luego la señal con más ruido, que puede ser el viento o lluvia o cualquier otro problema que ocasione interferencia en la señal. Y pues estos son aquí, ya como se ve, el ruido lo genera así, pero la máquina o la antena lo recibe así, ya con bits erróneos o ya como un tanto cambiados los números binarios. Y bueno, ese era el ejemplo que había puesto, y con ese cierro mi participación y ahí les dejo. Okay. Gracias por su atención. Gracias. Ok, déjalo ahí. Sí. Déjalo ahí. En la pregunta, perdón, en la diapositiva pasada. Entonces, ponerlo en la diapositiva, esa, cabal. Solo les quiero mencionar un pequeño ejemplito. Estuvo excelente tu participación, te agradezco mucho y te felicito. Vaya, no sé si ustedes han escuchado la radio AM, ¿les suena? La radio AM, ajá, si ustedes la escuchan, normalmente se va a oír con un montón de interferencia. Se oye un ahí en la radio cuando ustedes la están escuchando. Supónganse ustedes por alguna razón que la voz, cuando el que está hablando en la radio la transmite, esa señal se procesa y es enviada tal como dice ahí la línea de señal que tiene compartida ahí la compañera. Ahí con ceros, unos, bien bonita, chiva la señal. Esa señal se envía, se irradia al aire. Entonces, en el aire nosotros encontramos viento, encontramos campos eléctricos cercanos, campos magnéticos ahí que están interfiriendo en la señal, encontramos nubosidades, y todo eso implica ruido. Eso que están viendo ustedes ahí, que se llama ruido, es básicamente toda la señal que el ambiente de por sí solo proporciona. O sea, esa señal es señales que se generan en el ambiente de forma natural. Ese ruido tiene que ver también con ruido de las voces, o sea, sonidos de alta frecuencia que emiten motores, sonidos de alta frecuencia que emiten cables. Eso es básicamente el ruido. Ahora, cuando nosotros irradiamos la señal con la radio AM, esa señal vuela hasta las radios, hasta la gente que recibe las radios, que somos nosotros cuando lo estamos escuchando, pero como en el ambiente esos ceros y unos bien bonitos se mezclan con este ruido,
dan como resultado la señal de más abajo, la tercera señal que ha puesto nuestra compañera aquí. Entonces, si se fijan, es básicamente la misma señal de arriba, la que está aquí donde dice señal más ruido, es la misma señal, pero ya distorsionada con toda la basura que se le metió en el medio de transmisión, porque se le metió en el ambiente, toda la basura. Entonces, ya no escuchamos nosotros la voz fina y natural que emite la persona que está hablando, sino que ya escuchamos el mensaje con el así por todos lados. Entonces, ese ruido que nosotros escuchamos adicional a la voz es el ruido del ambiente, que se expresa más o menos de esta manera dependiendo de cómo esté el medio, ¿va? Incluso el ruido del transporte en las carreteras, los transformadores emiten ondas magnéticas que también interfieren en las transmisiones y todo eso. Entonces, de esta manera lo pueden ustedes observar. Entonces, ya cuando esa información errónea se retransmite, al momento de volver a traducir la información a binario para que se vuelva a ver bonita, ya nosotros la encontramos con un montón de errores. Y esos errores ya se expresan en esa bulla adicional que nosotros escuchamos en la radio. Solo eso les quería agregar para que se pudiera entender un poquito mejor cómo funcionaba la situación del ruido agregado a las señales que nosotros, o sea, que se procesan para que nosotros las podamos ver como información. Te agradezco mucho, Elsie. Ya puedes dejar de compartir ahí la pantalla. No sé si alguien tiene alguna consulta. Vaya, si no hay ninguna consulta, pues tenemos 10 minutos también para nuestro compañero Moisés. Él nos va a hablar acerca del documento 2.3 hasta la página 9 en el contenido 2.3.3, sin tomarlo en cuenta. Dale, Moisés. ¿Estamos ahí? Buenas noches. Buenas noches. Voy a presentar. Dale, con todo, papá. ¿Se puede observar? Casi, como que se está procesando. Ahí está. Hoy sí, ya, dale, con todo. Bueno, me corresponde hablar del contenido 2.3, que es funciones de la capa física. Anteriormente estuve hablando sobre las 7 capas, ¿verdad? En la clase anterior, hoy voy a hablar específicamente de las funciones que tiene la capa número 1, como es la capa física. Como una pequeña introducción, ¿verdad? Vemos que los protocolos de la capa superior de OSI preparan los datos desde la red humana para realizar la transmisión hacia su destino. La capa física controla de qué manera se ubican los datos en los medios de comunicación. La función de esta capa es la codificación de señales, los dígitos binarios, ¿verdad? Como saben, abrió el compañero anteriormente, que eran 0 y 1, ¿verdad? Que representan las tramas de la capa de enlace de datos. Además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, como lo que son alambre de cobre, la fibra óptica o medio inalámbrico, como las señales que conectan a los dispositivos de la red. También tenemos lo que es en el contenido 2.3.2, las señales de comunicación. En la capa física de OSI, de este modelo, ¿verdad? Proporciona los medios de transporte. El objetivo es, ¿verdad?, proporcionar los medios de transporte para los bits que conforman la trama de la capa de este enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten por los medios locales. También, ¿verdad?, el envío de tramas a través de medios de transmisión requieren algunos elementos, ¿verdad? Los medios físicos, conectores asociados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Una representación de los bits en los medios, la codificación de los datos y de la transformación de control. El sistema de circuitos de receptor y transmisor en los dispositivos de la red.
También vamos a ver lo que es el funcionamiento de esta capa. Los medios, los medios no transportan la trama como una única entidad. Los medios transportan señales una por vez, como decía el compañero anteriormente, que se transmite, ¿verdad?, uno por uno, no todos a la vez. Para representar los bits que conforman la trama, existen tres tipos básicos, ¿verdad?, de medios de red por los cuales se representan los datos, que es el cable de cobre, o el cable de cobre o fibra, y también de manera, la fibra óptica, perdón, y también de manera inalámbrica o señales, ¿verdad? La presentación de los bits, es decir, el tipo de señal depende del tipo de medio por el cual se está llevando, ¿verdad?, el transporte. Para los medios de cable de cobre, los señales son patrones de pulsos eléctricos. Y por los medios de los cables de fibra, las señales son patrones de luz. Para los medios de inalámbrico, las señales son patrones de transmisiones de radio. Tenemos una pequeña representación de las señales, ¿verdad?, en los medios físicos. Vemos las señales eléctricas que muestran lo que es la transmisión por el cable, ¿verdad?, de cobre. Las señales por de fibra de pulso de luz. Y por último vemos las señales perdón, o los microondas, ¿verdad?, o las señales de inalámbrico. Vemos aquí los ceros y los unos. También la capa física cuenta con unos estándares. La capa física consiste en un hardware creada por ingenieros en forma de conectores, medios y circuitos electrónicos. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los estándares que requiere ese hardware. Y por el contrario, las operaciones y los protocolos de las capas superiores de OSI se llevan a cabo mediante un software y están diseñados por especialistas, informáticos o ingenieros de software. Tenemos, ¿verdad?, el siguiente, que es el hardware y tecnología de la capa física. Las tecnologías definidas por estas organizaciones incluyen 4 áreas de estándares de la capa física: propiedades físicas y eléctricas de los medios, las propiedades mecánicas, que pueden ser los materiales, las dimensiones y los diagramas de pines de los conectores, y la representación de los bits por medio de las señales o codificación, y por último, definición de las señales de la información de control. Todos los componentes de hardware, como adaptadores de red o interfaces y conectores, materiales y diseño de los cables, se especifican en los estándares asociados con la capa física. Tenemos aquí una representación de los estándares para la capa física que especifican, ¿verdad?, los requisitos de cableado, conectores y señales. Vemos la primera, que son las señales, ¿verdad? Están representadas por ceros y unos, que los estándares que permiten que interopere una variedad de dispositivos. Tenemos lo que son los conectores, que es la organización intermedia para estandarización. Por ejemplo, los puertos, ¿verdad? Los puertos, tenemos ahí el puerto RJ45, ¿verdad?, más comúnmente conocido, que es el puerto, ¿verdad?, donde se conecta lo que es la red o el módem. Tenemos lo que es los tipos de cables o los conectores, ¿verdad? Ahí aparece lo que es una tarjeta de red con su puerto y el conector, ¿verdad?, macho y hembra, que está en la tarjeta, y tenemos el que es el RJ45. Creo que he leído un poco sobre eso, puerto, ¿verdad?, y los conectores. Tenemos los principios fundamentales de la capa física. Estos son 3: los componentes físicos, la codificación de datos y la señalización. Ahí tenemos ya una representación más técnica, ¿verdad? Los componentes físicos hablamos anteriormente, que son los cables, ¿verdad?, los tipos de cables, codificación,
la señalización, que son ondas, ¿verdad? Tenemos la codificación, que es un método utilizado para convertir una serie de bits o para representar, ¿verdad? Ya de salida, por ejemplo, para que se vea la señal, ¿verdad? En una televisión o un DVD, ¿verdad? Dice que una serie de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que puedan reconocer tanto el emisor como el receptor. También tenemos lo que es la señalización. La capa física debe generar las señales inalámbricas, ópticas o eléctricas que representan el 1 y el 0 en los medios. Tenemos un pequeño gráfico ahí, ¿verdad? Una lámina de los principios fundamentales de la capa física. Tenemos la codificación, la señalización y los medios, ¿verdad? Ya son tres principios fundamentales de esta capa. Creo que esto sería toda mi participación porque ahí empieza el 2.3.3. Ok, perfecto. Vaya, básicamente lo que explicaba el compañero era, más que todo, entrando en alguna parte de detalles, era en gran medida los componentes de la capa física, que es lo que en sí la compone prácticamente, valga la redundancia. La capa física básicamente es lo que ustedes ya ven transmitirse, entre comillas, en el medio físico, sea un cable. Si es en el cable, pues es la información que ya está fluyendo pues en el cable de red que ustedes tienen conectado al dispositivo. O cuando ustedes envían, por ejemplo, un WhatsApp en su teléfono y le dan enviar, esa información se empaqueta y sale por el medio. Es lanzada por los dispositivos de radio del teléfono, es irradiado al aire, y el medio físico, en ese caso que está interactuando, o la capa física en ese caso, es el aire, el medio que nosotros conocemos sin alambre, o wireless. Entonces es el puro aire. Ese mensaje llega a una radio base, que es una de las torres gigantes que ustedes ven rojitas, que a veces la gente reniega por esa radio, por esas antenas. Entonces el medio físico en ese caso es el aire. Entonces llega ya el mensaje y después de ahí se retransmite para otro lado, para llegar a su destino. Entonces, en el caso de la fibra óptica, el medio es un hilito de vidrio. Ahí nos lo enseñaba él. En ese hilito de vidrio el mensaje se envía por medio de luz, haces de luz como los que él mostraba. En el caso de las computadoras, cuando están conectadas mediante un cable RJ45, que es como el que él nos mostraba hace un rato, viene siendo un cable de este tipo más o menos. Ya vamos a hablar un poquito más al detalle. Estos cables, la información va en forma de ceros y unos, subidas y bajadas de energía, y llega a su destino, y así sucesivamente. Sobre esto nos habló el compañero básicamente. Ahora Sara va a seguir hablando acerca del documento número 3. Démosle, Sara, tenemos 10 minutitos ahí para que te luzcas. ¿Estamos listos? Sí, voy a comenzar a compartir. Proyectar. Como dijo Dale. ahí la compañera Elsie, cualquier duda ahí con el ingeniero. Sí, cualquier duda, no se preocupe. Sí. No, realmente a mí me costó un poco. Yo me no le imagino. entendía mi parte, tuve que comenzar nuevamente desde el principio, y con videos realmente en YouTube es poca la información que se encontraba. Quizás no lo buscaba como debía. Ok, de acuerdo. Pero voy a tratar de explicarles lo que yo comprendí acerca del tema. Me dicen Excelente. si se visualiza ya. Dale con todo. Vaya, el contenido 2.3.3 y el 2.3.4 me tocan a mí: señalización y codificación física, representación de bits y los medios físicos. El compañero ya estaba hablando un poco acerca de esto. En lo que es el envío y recepción de información por medio de cableado se da de esta manera. La información que se va a enviar
ya sea una imagen, dato, lo que sea, esta información primera es convertido a bits. Recordemos que las computadoras pues solo aceptan lo que es el código binario, ceros y 1. Entonces esta información tiene que ser convertida a bits, a dígitos binarios. Y después de que son convertidos a dígitos binarios, se envían como señales. Cada señal ocupa un determinado tiempo y a esto se le llama tiempo de bits. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen que hay líneas verticales y de un punto al otro punto es donde se da un tiempo de un bit. Esto es cuando se envía la información. La capa física del que recibe, la recibe también en forma de señales, como se envió, y ello lo transforma a bits. Y ya después de ahí comienza el siguiente proceso. Los métodos de señalización. Aquí tenemos lo que son dos métodos, el método sin retorno a cero y el método Manchester, que son parecidos, pero son diferentes. Como podemos ver, el método sin retorno a cero tiene también la parte opuesta, ¿verdad? Que es con retorno a cero. ¿Cómo funciona? Les mencionaba anteriormente que cada línea vertical, pues, es el tiempo de un bit. Y puede estar en 1 o en 0. En el método sin retorno a cero, cuando es 1, el voltaje es alto. Y cuando es 0, el voltaje está bajo. Si el voltaje está en 1, está alto y el siguiente dígito también es 1, pues se mantiene siempre alto. Cuando baja a 0 y el siguiente es 0, se mantiene bajo. Y así va sucediendo dependiendo de los dígitos que van apareciendo en el envío de las señales. Diferente a lo que es el método con retorno a 0, ¿verdad? Que prácticamente si es 1, tiene que bajar y si es 0, se mantiene abajo. Si es 1, tiene que volver a bajar. Si nuevamente es 1, tiene que volver a bajar. Si es 0, se mantiene en bajo voltaje. La codificación Manchester es diferente porque si es 0, baja. Si es 1, sube. Si es 0, vuelve a bajar. Pero si nuevamente es 0, tiene que volver a bajar, no se queda abajo, sino que tiene que volver a bajar. Y si es 1, volver a subir, o sea, esta siempre va a estar en constante movimiento. Si es 0, va a tener una acción y si es 1, también va a tener otra acción. Cabe recalcar que en cada extremo de la transmisión de datos, es decir, el que envía y el que recibe, pues tiene su propio reloj y este es el que se encarga de medir o evaluar el momento en el que comienza y acaba la transmisión de un bit, el momento en el que comienza y se acaba el tiempo de un bit. O sea, los dos deben de tener el mismo método de señalización que sea compatible, porque si uno tiene un método y el otro tiene otro método, pues entonces la información no va a llegar correcta como es o no se va a poder codificar. Continuando, están los medios físicos, que son las conexiones de comunicación. Ahí estaban hablando sobre eso, sobre los voltajes, sobre la radiofrecuencia y sobre los impulsos de luz, que esto ya lo estaban mencionando antes los compañeros. Aquí tenemos los medios de cobre, que son las conexiones por medio de cableado. Aquí tenemos ejemplos del cable coaxial, del cable par trenzado no blindado, el UTP, y del cable par trenzado blindado, el STP. Todo esto son medios de transporte por medio de cobre, de cableado de cobre. También estos cableados tienen su interferencia externa. ¿Qué significa? Que es una interferencia que puede venir fuera del flujo de datos que se da dentro del cableado.
Estas interferencias pueden ser por motores eléctricos, por iluminación fluorescente y también pueden ser por ondas de radio. Todas estas son interferencias externas que se pueden dar, pero en lo que es el cableado, por ejemplo, el cableado par trenzado no blindado, el UTP, tiene una forma de aislar, se puede decir de esa manera, esta interferencia, y es el trenzado que tiene el cable. Ahora, el par trenzado blindado, pues ya tiene también una cubierta que también le permite aislar esta interferencia. Y aquí, pues tenemos lo que es un ejemplo del cable par trenzado, el no blindado, que es el UTP. Aquí podemos ver que los pares están enrollados, lo que les mencionaba, que es lo que permite y están revestidos por color para que se puedan identificar cada par. Y acá tenemos lo que es un revestimiento también de lo que es plástico flexible para que el cable pueda girarse, ¿verdad? Para todos lados, pero esto lo protege de cualquier daño físico que se pueda dar. Y creo que esta es mi participación. Excelente, muy bien, te felicito. Fuiste concisa y me imagino que te costó un poquito, ¿verdad? La cuestión del NRZ y del Manchester. Sí, la verdad es que sí me más costó. complicaditas, pero lo explicaste muy bien. Vaya, en cuestión, ella explicaba, y ya les muestro en mi pantalla en un momento, permítanme. Ella les explicaba acerca de los pares trenzados al final. Vaya. ¿Para qué trenzan los cables? ¿Para qué los enrollan así? Les voy a compartir mi pantalla. Ya se las había compartido. ¿Logran ver ahí mi pantalla? Sí, se observa. Ok. Vaya. Aquí estoy poniendo un cable que es STP. El STP es el que tiene una shield, una protección metálica. Pero el UTP que estaba mencionando ella simplemente no tiene esta protección metálica. O sea, es simplemente el puro recubrimiento y los parcitos enrollados así. Los motores, los generadores, los ventiladores, toda cuestión que tenga motores en su casa, las licuadoras, todo eso que ustedes tienen en su casa que tiene un motorcito que da vueltas, genera campos magnéticos. Entonces, normalmente nosotros tenemos un motor funcionando toda la vida, que es la refrigeradora. Y si la refrigeradora se encuentra cerca de un cable, por principios eléctricos, la refrigeradora viene siendo como un imán gigante. Ese imán gigante, si ustedes lo acercan a un metal, a un hierro, lo atrae. En el cobre ocurre algo similar, pero en otro sentido. Si ustedes acercan un cable de cobre a un imán, no lo atrae. Lo que hace es que genera una corriente eléctrica en el cable. De esa manera se genera la energía eléctrica. Entonces acercamos el cable al imán y el cable genera una corriente eléctrica. Esa es otra cuestión que tiene que ver con ruido eléctrico, del ruido que les mencionaba hace un rato. Entonces, si el cable, supónganse que los dos cables están separados, este verdecito con este rojito están separados. En uno se envía la información, digamos que el router envía la información en el cablecito verde. El router la envía en el cablecito verde hacia la compu. Y la compu la envía desde el rojito hacia el router. Así trabaja. Uno la envía y el otro la recibe. Si los cables están separados y supongamos que el rojo está más cerca de la refri,
la refri le está generando, por ese campo eléctrico que yo les estoy diciendo, le genera una corriente mínima al cable, pero esa corriente mínima ya es ruido que interfiere en la información. Ese ruido ya me daña la información. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los inventores de estas situaciones para disminuir ese efecto? Enrollar los alambres. Cuando ellos enrollan los alambres de esa manera, el efecto que causa la refrigeradora, el campo eléctrico que causa la refrigeradora, actúa igualito en los dos cables. O sea, daña la información de uno y daña la información del otro. Entonces, como las dos informaciones se ven igual de dañadas, dado el efecto de la refrigeradora, pues prácticamente lo que hace la computadora es verificar, hacer la comparación, ¿va? Entonces, estas dos señales traen el mismo modo, el mismo daño. Entonces, como el daño en las dos señales es el mismo, dado que los cables venían enrollados y el ruido actuó igualito sobre los dos cables, entonces con la computadora nosotros hacemos un proceso porque identificamos que en los dos cables ocurre el mismo efecto y podemos eliminar ese efecto. Por eso los cables están enrollados. De esa manera funciona. Entonces, así funciona esta situación de la capa física, el cableado, todo esto. Por acá nuestra compañera nos hablaba de un montón de detalles sobre esto. Aquí tenemos tipos de cable coaxial. Este cable coaxial tipo F se parece al que ustedes ocupan en la televisión. Básicamente es lo mismo. Lo que ustedes conectan de la antena y se lo llevan a la televisión. Idéntico es. El cable BNC y el cable escriba N se ocupan más que todo en osciloscopios, en dispositivos que se utilizan para análisis de señales eléctricas. Ustedes probablemente los conozcan, probablemente no, tal vez en algún futuro, pero básicamente con el que estamos más familiarizados es con el tipo F. Entonces, este conector se pone directamente en el cable coaxial, así encima, ¿ve? Se introduce ahí, esta cabecita sobresale y ese pincito que ustedes ven adentro del cable coaxial es este pin metálico que sobresale aquí. El que está acá, que es cobre. Ese pincito es el que hace contacto adentro de la televisión para que nosotros podamos ver la tele. Entonces, de esta manera funciona. El cable STP es mucho más caro, pero ofrece muchísima más protección. Este recubrimiento metálico es el que ofrece muchísima más protección a esas cuestiones de ruido que yo les mencionaba, de los motores eléctricos en las casas. Entonces, imagínense que hay gente que todavía tiene aire acondicionado, o sea, hay una inmensa cantidad de campos electromagnéticos que están actuando sobre los cables de red. Entonces, ¿qué pasaría si estos cables no estuvieran entorchados? Solo se dañaría la información en uno de los cables. Entonces, como no es posible eliminarla porque no aparecen ambos cables, por decirlo así, para identificar el patrón, la información se corrompe. Y cuando se corrompe la información ya no hay conectividad. O sea, se cae la red. Hasta eso afecta a la red. Bien, entonces aquí tenemos algunas recomendaciones para protegernos de incendios. Medio de fibra óptica. Por acá tenemos la fibra óptica. Se parece mucho al cable coaxial si se fijan. Sin embargo, este hilito que está aquí es como un cabello humano, más o menos. Yo ya he armado cables de fibra óptica. Como un cabellito humano es, de delgadito. O quizás un poquito más delgadito todavía. Depende del calibre, ¿verdad? Pero es vidrio, eso es vidrio. Entonces a ese vidrio que está ahí se le colocan estas cabecitas que ustedes ven por acá de este lado para realizar las conexiones específicamente. Entonces todo lo demás es una cubierta protectora para evitar que ese vidrio se quiebre. Acá tenemos medios inalámbricos, aquí tenemos una señal real de cómo se transmite la señal. Entonces este ya codifica la señal, le pone un montón de identificadores para evitar que haya errores, la computadora la recibe y la empieza a procesar. Y entre
todo el medio, pues se le añade un montón de interferencia en el aire. Todo lo que tiene que ver con campos magnéticos, con ruido, con etcétera, 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 un montón de situaciones. Entonces, aquí tenemos LAN inalámbrica. Hay un montón de protocolos que especifican cómo se va a realizar toda esa situación. Toda la empaquetación de los datos. Cómo se van a enviar, en qué frecuencia se van a enviar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna consulta respecto de esto. Acá tenemos unos routers. Esto es un router. También son routers inalámbricos en todo caso. Estos adaptadores inalámbricos se ocupan para computadoras que no tienen, no tienen Wi-Fi. Hay unas computadoras viejas que no tienen, o sea, muchas de las computadoras de escritorio, por no decir la mayoría, no tiene Wi-Fi, no tiene tarjeta Wi-Fi incorporada. Entonces, han creado tarjetas de este tipo. Estas creo que están algo desfasadas. Hay unas que ya son un USB, como una memoria USB ya. Y de esa manera pueden agarrar Wi-Fi. En este caso, estas son tarjetas, digamos que de red inalámbrica para una computadora. Se le conectan a una computadora y con ella ya nos podemos conectar al Wi-Fi. Me refiero a computadoras de escritorio, porque la mayoría de computadoras de escritorio no pueden conectarse al Wi-Fi. Tiene que conectársele el cable de red. Tenemos cable. Por aquí está el cable RJ45 que mencionaba el compañero Moisés, antes de nuestra compañera Sara. Y aquí tenemos el hembra que le mencionan. Así es el hembra. Y así es el macho. Es fea la analogía de macho y hembra. Pero de esta manera son las situaciones. Este cable, que es conocido como macho, se introduce acá. En muchos casos en los trabajos se suele ver bastante que las computadoras están conectadas mediante cables de red. Y estas cajitas así están empotradas en la pared como tomas corrientes. Y se les conectan estos dispositivos que son los que llevan los datos a la computadora. Entonces, hay dos tipos de normativas. Creo que me lo salté por aquí. Normativa A y la normativa B. Se pueden hacer dos tipos de cables. Está el cable directo o cable recto, que nosotros lo ocupamos para conectarnos de una computadora a un router, a un switch, a lo que sea. Y está el cable cruzado, que sirve para conectarnos entre una computadora y otra computadora. Entonces, si queremos tener comunicación entre dos computadoras, tenemos que hacer un cable cruzado. Si queremos acceder de una computadora a un router, por ejemplo, tenemos que hacer un cable recto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aquí hay un error. Dice de que el cable directo debe tener en un extremo esta normativa. La normativa es el orden de los cables. Y en el otro extremo esta. Si se fijan, están igualitos. El cruzado dice lo mismo que el recto. Entonces, aquí está el error. Esta última B que está aquí debe ser una A mayúscula. Aquí se los muestro. El cable recto, vean, aquí tenemos la letra A este lado y aquí tenemos también la letra A este lado. Si se fijan, empiezan ustedes a ver el orden de los cablecitos. Es el mismo orden en estos 8 cables de aquí que en estos 8 cables de aquí. Igualito. Verde con blanco, verde, anaranjado, azul y así sucesivamente. El mismo orden. Cuando queremos armar un cable cruzado, aplicamos la norma A de un lado, así se le conoce como norma a este ordenamiento de los alambritos, y se le conoce como norma B a este otro ordenamiento de los alambritos. Si se fijan aquí en la norma A, empezamos con el blanco con verde, después verde y después seguimos. Y en la norma B empezamos con anaranjado con blanco, anaranjado y después seguimos. Ahí están diferentes las cosas. Ya le dimos vuelta a la tortilla. En el cable recto, verde, blanco, verde, verde, blanco, verde. El mismo orden que tenemos aquí es el mismo orden que tenemos aquí. En el cable cruzado tenemos un orden y aquí tenemos otro orden. Entonces, al momento de armar cables de red,
ustedes se van a topar con estas situaciones de aquí. Vale. Ya se nos acabó el tiempo. Para finalizar, les voy a parafrasear este documento que básicamente resume estos dos que están aquí. Ustedes le echan una leidita más detallada al documento 2.4 para estudiar para el examen. Entonces, en la tutoría pasada yo les hablé de las muñecas rusas. Muy bien, tenemos a una muchacha en una computadora. Ella manda un mensaje o se conecta al navegador. Aquí está el navegador. Entonces, cuando ella se conecta al navegador o manda un mensaje o hace lo que sea, ella hace una petición. Digamos que manda este mensaje, ¿va? Cuando manda ese mensaje, ella se encuentra en la capa de aplicación. La capa de aplicación es esta interfaz gráfica que nosotros podemos ver en la computadora. Eso es la interfaz gráfica. De la capa de aplicación, el dato pasa a la capa de presentación. O sea, el dato entra a la computadora, se empaqueta y pasamos a la capa de presentación. Y le metemos un identificador de la capa de aplicación. Esa viene siendo como una cabecera, digamos. O sea, o como cuando, por ejemplo, ustedes mandan una carta, ¿va? Llega al correo y ahí le ponen una estampita, ¿va? Ya pasó por el correo tal. Entonces eso se manda para Estados Unidos, llega al correo tal, le ponen otra estampita, ¿va? Un identificador. Eso es lo que hace la capa de aplicación, le pone su identificador. Ahora, estos datos los manda para la capa de presentación. Así ya el dato con su identificador lo manda para la capa de presentación. Pasa después por la capa de sesión y cuando llegamos a la capa de transporte, la capa de transporte le pone otra cabecerita. Esta cabecerita que está aquí, que es este montón de datos. Entonces ya tenemos el dato con una cabecera de la capa de aplicación y con otra cabecera de la capa de transporte. Le ponen otra estampita a ese mensaje. Y seguimos en la red, más adelante, más adelante. Cuando venimos a ver, en la capa de red le ponen otra estampita. Otro puño de datos. Dirección de origen, dirección de destino, lo que nos explicaba el compañero hace un rato. En la capa de red le especifican de dónde va a ir y hasta dónde va a llegar. Y todas esas cabeceras tienen una información específica. Vamos a la capa de enlace de datos y le agregamos otra cabecera y, o sea, dos cabeceras, una cabecera y una parte trasera, digamos. Entonces en esta cabecera se le coloca toda esta información y en esta capa se le coloca esta información. Este CRC es la corrección de errores. El compañero Elmer nos lo mencionó por ahí. Es como un algoritmo que se le pone ahí, un entramado de ceros y unos que sirve para corregir errores. Si llega al otro lado y la cuenta no cuadra, entonces el paquete se corrompió. Esta situacióncita se encarga de hacer como el cálculo para que la cuenta cuadre. Entonces, y así sucesivamente. En la capa física le agregamos otra cabecera y posteriormente ya en la capa física todo este gran relajo de ceros y unos se manda. Y cuando llegamos al otro punto, se vuelve a desempaquetar toda la información hasta volver a llegar a la capa de aplicación, empezando desde la física. En la capa física se le quitan las dos cabeceras que se le colocaron, después en la de enlace de datos se le quitan las otras dos, después en la de red se le quita la otra y así sucesivamente, hasta que al llegar el dato a la capa de aplicación ya llega el puro dato y se muestra en la pantalla. De esa manera funciona. Básicamente así es como funciona la red. Eso es el resumen de cómo funciona todo esto. Yo sé que ha sido rápido, pero no sé si tienen alguna consulta. Vaya, si no tienen una consulta, con los contenidos nos vamos a quedar hasta acá. Antes de que ustedes se me retiren,